Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder ya estar una vez más con las enseñanzas de doctrina básica, poder estar ya otra vez pudiendo compartir las enseñanzas, ¿verdad? Agradecemos al Señor que nos ha guardado, nos ha protegido y que esa semana que pasó, como siempre, hay cosas que son inevitables, pero eso nos ayuda a entender que únicamente podemos y debemos confiar en el Señor. Amén. Agradezco también las oraciones con esta congregación. Agradezco que hayan estado pendientes. Así que gracias al Señor porque nos permite y vamos a seguir estudiando de su palabra. Amén. Seguimos siempre con el libro de los Hechos y el tema de este día es sirviendo al nombre, sobre todo nombre. Y para esto yo creo que me acompañen a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Sirviendo al nombre, sobre todo nombre. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Por eso el tema es sirviendo al nombre, que es sobre todo nombre, porque dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, aquí podemos, en el libro de los Hechos, seguimos viendo que los primeros cristianos experimentaron ese privilegio, esa maravilla de servir al nombre sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre sobre todo nombre? Al nombre de Jesús, a quien se doblará toda rodilla. En su nombre se hacen señales, se hacen milagros, porque así como allá lo que nos relata Lucas en el libro de Hechos fueron hechos, también el día de hoy, en el nombre de Jesús, hay sanidad, hay milagros, hay liberación. Entonces, el Señor siempre se ha revelado a aquellos que llama a su servicio para servirle. Amén. Eso es muy importante. Aquel que llama, que escoge para servirle, se revela. Pero también hay que conocerle y esa es nuestra labor, conocer al Padre. Y para conocerlo solo es por medio o a través de la intimidad con el Señor. Es ese tiempo en el cual nosotros dedicamos para estudiar su palabra, para conocerlo más, para indagar, para saber de qué se está tratando, porque muchas veces no nos queda algo claro porque tenemos que averiguar cuál era el contexto, ¿verdad? Oímos un versículo bíblico y si usted solo se queda con el versículo bíblico y dice, ok, y no va allá e indaga con el contexto o qué pasaba en esa historia o cuál es la costumbre, entonces necesitamos conocerle más. ¿Por qué? Porque conociéndole más vamos a tener efectividad en el ministerio que desarrollemos. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros un privilegio. Y unos pueden decir, hermano, pero es que fíjese que el parquear carros, el acomodar a la gente, fíjese que no tiene nada que ver con lo espiritual. No es así. Momento. Para poder servirle al Señor, hay condiciones. Y eso es lo que probablemente se ha perdido en muchas iglesias. Y muchas veces pareciera de que uno es estricto, cerrado y todo lo demás. Pero aún para aquella persona, y esto es para animar, no para desanimar, aún para aquella persona que el Señor, tal vez en la iglesia le dicen, hermano, fíjese que
queríamos preguntarle si usted quiere ser un servidor de la iglesia. ¿Y qué me va a tocar hacer? Bueno, mire, hay parquear carros, hay para hacer limpieza, recibir a la gente, etcétera, un montón de situaciones. Y entonces cualquiera puede decir, entonces no necesito un compromiso espiritual. No, ¿cómo no? Todos necesitamos. ¿Por qué razón? Porque el servirle al Señor hay un compromiso directamente con Él. De que primero somos sus discípulos. Y si somos sus discípulos y le estoy sirviendo, entonces debe haber un compromiso en mí, con el Señor, de conocerle más, de aprender. Y nadie, hermano, llega de la noche a la mañana a un puesto como el de hecho de compartir, de enseñar, de pastorear. Y muchas veces ese es el inicio. Y tal vez muchos no han avanzado en su vida espiritual porque tal vez piensan que eso es humillante. Y no es humillante. Es humillar al orgullo, pero ese es su problema. O el problema del que lo tiene, ¿verdad? Entonces, muchos han empezado cuidando carros, limpiando. Oiga, cuidándole el carro a usted que llega a la iglesia, limpiándole la silla en donde usted se va a sentar, limpiando los baños que usted y su familia van a utilizar. Hay gente que está allí limpiando para que cuando usted llegue a la iglesia haya una comodidad. Entonces, ¿por qué ver de menos eso? El Señor mismo dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Entonces, volviendo otra vez al tema, no me he ido. Entonces, el Señor se revela a aquellos que llama a su servicio, a aquellos que han dispuesto tal vez no tener mucho tiempo con la familia como lo podrían tener, o tomar un tiempo para la familia, que no es de todos los domingos, no es de todas las semanas, y poder servirle al Señor. Entonces, como primer punto, debemos conocer a quién servimos. Porque muchas veces podemos estar sirviendo y no sabemos a quién servimos. Le servimos a Dios. Eso es básico. Le servimos a Dios. ¿En qué área yo esté? No importa, le sirvo a Dios. Hermano, pero yo vuelvo otra vez al ejemplo. Estoy cuidando carros, le sirvo a Dios. Estoy limpiando las ventanas, le sirvo a Dios. Hermano, a mí me toca poner el sonido, le sirvo a Dios. Hermano, yo me subo a cantar. Usted no le canta para que lo vea, le canta a Dios. Entonces, que esa alabanza sea pura, sea genuina. Entonces, primero, conocer a quién servimos. Y dentro de esto un literal A. Su magnitud. Muchas veces se nos escapa el entender de que servimos a un Dios tan grande. Dice primer libro de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos, amén, y en la tierra, ¿a dónde estamos nosotros? En la tierra, entonces somos de Él. Dice, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Entonces, literal A, es su magnitud. ¿A quién servimos? Al dueño de todo. Al que le pertenece lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. Entonces, no le servimos a cualquiera. Entonces, humanamente podríamos decir que un servicio es de menos responsabilidad o para otros insignificante, pero ese servicio es para el Señor. Entonces, es conocer a Dios con todos sus atributos, pero también toda su soberanía. Él tiene el control de todas las cosas. Dios hace lo que quiere con lo suyo. ¿Y quién le va a decir al Señor, qué haces? ¿Por qué lo haces así? Amén. Entonces, ¿por qué lo haces así? Entonces, debemos conocer a quién servimos.
al que es dueño de los cielos y de la tierra. Y dentro de esta magnitud, veamos 4 subpuntos. Amén. No sé cómo usted lo lleva, ¿verdad? Yo tengo, cuando le digo conocer a quién servimos, es primero o es 1 en números romanos. Yo pongo A, literal A, su magnitud, y ahora pongo un número 1, no romano, sino que normal. Y entonces ese para decirle cómo voy, tal vez para que usted me pueda, para los que anotan, ¿verdad? Ahora, dentro de esta magnitud, el primer subpunto es su potencia. Porque si Él es dueño de todo y controla todo, entonces su potencia. Dice Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces Él es el rey. Entonces estableció su trono ¿dónde? En los cielos. Pero su reino domina sobre todo. Entonces ese poder, esa potencia que es, no hay nada que se pueda levantar contra Él. Entonces debemos de conocer a quién le servimos. Subpunto 2, su amor. Mire, qué increíble es esa magnitud. ¿Por qué? Porque Él lo cubre todo, Él lo abarca todo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó. Entonces está diciendo que esa magnitud, y en el subpunto 2 estamos viendo su amor, es tan grande que lo llena y lo cubre todo. Entonces el amor de Dios cubre toda la tierra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito o a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su punto número 3, de su magnitud, su misericordia. Fíjese que es tan grande la misericordia de Dios que usted y yo no alcanzamos a comprenderla. ¿Por qué? Porque podemos ser pecadores, malvados, podemos hacer un montón de cosas. Y el Señor este día renovó su misericordia sobre nosotros. Y mañana la va a volver a renovar. Entonces es tan grande su misericordia que Él puede renovarlas para nosotros cada día. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico, tiene una magnitud de misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia. Su misericordia se engrandece sobre los que le temen. Y fíjese que adicional a esto, el Salmo 103:11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, porque la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermano, nosotros no podemos, por nuestros propios medios, no podemos llegar hasta lo más alto de la tierra. No se puede, ni humanamente. Hay videos donde se ven a muchos pilotos que van tratando de no sé si es la estratosfera, ¿verdad? Entonces, cuando van llegando, pierden el oxígeno y si no van preparados, etcétera. Mire, y nosotros podemos ver, y eso es tan alto. O cuando uno está en un avión y ve para abajo, ve tal vez un carrito y se ve como que fuera una hormiga, ¿verdad? Es increíble. Y entonces empezamos a ver los cielos y la expansión que tienen los cielos, y es tan grande. Hermanos, si nosotros estando aquí en la tierra empezamos a caminar y nos damos cuenta que la tierra es tan vasta, pero esa es una parte y todo lo demás, lo que rodea. Entonces, su misericordia, porque Salmo 103:11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Usted y yo no podemos ver esa misericordia, pero ahí está. Usted y yo no podemos ver el aire, pero toda la tierra está lleno de aire. Mire, usted puede aspirar, usted puede respirar,
Amén. Usted inhala, exhala. ¿Y cuándo se acaba el aire? ¿Verdad que no se acaba? No se acaba. Así es la misericordia de Dios. ¿Qué más? Su fidelidad. Su fidelidad es tan grande. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, Dios es fiel. Por lo tanto, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Entonces, recuerde, el tema es sirviendo. Entonces, yo debo de servir. Es que para eso hemos sido llamados. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, Dios es tan grande que lo que oímos de Él son solo los bordes de sus caminos. Amén. Porque estamos hablando aquí de la tierra, pero Él también llena el universo y también está allá en el tercer cielo. Entonces, ¿a quién servimos? Al que lo llena todo, al que lo conoce todo, al que domina todo, al que tiene la potestad sobre todas las cosas. Entonces, su servicio y mi servicio no es insignificante. Probablemente puede tener menor responsabilidad, eso sí se lo valgo, porque imagínense, y no es por menospreciar, por favor, no me vaya a malentender, pero al hermano que le toca, cuando le toca servir como mujer, ¿qué preparación tiene que hacer? Pues ninguna. Llegar temprano a la iglesia y preparar el templo para el servicio. Entonces, pero el que va a predicar tiene una preparación. Pero déjeme ir poco a poco. Ahora, el que es de alabanza tiene la responsabilidad de aprender, de saberse los acordes, de saber cantar, de dar el tono, etc. Los hermanos de escuela bíblica tienen que preparar una clase, tienen que esforzarse, prepararla con tiempo. Y el caso del ministro, del pastor, tiene que preparar, tiene que administrar. Entonces podemos ver que tal vez el grado de responsabilidad son diferentes. Pero el servicio para el Señor es solo para uno. Y el Señor ve allí, ve que como a David, ¿verdad? Allá estabas en el anonimato y de ahí te traje. Entonces hay una bendición en el caso de nuestros inicios. Entonces estamos entendiendo a quién servimos. Y por último, literal, subpunto 5, creerle. Debemos creerle, porque hermano, de nada sirve todo lo que acabamos de ver. Acabamos de ver su fidelidad, su misericordia, su amor, su potencia dentro del punto de la magnitud. Pero creerle. Porque fíjese que Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Estoy en Hebreos 4:3. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero dice la primera parte, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces, solo aquel que conoce a Dios le cree aún en contra del razonamiento y en contra de las circunstancias. Tal es el ejemplo de Abraham, que le creyó a Dios en contra de las leyes naturales. Por eso él fue llamado el padre de la fe. Aproximadamente tenía 75 años y la palabra dice que Sara ya había perdido su tiempo de fertilidad. Ahora, Sara tenía que haber sido lo más seguro que infértil, porque nunca dio a luz, pero ya pasó su tiempo, usted entiende, ¿verdad? En el cual la mujer es productiva, la edad productiva. Ya había pasado de esa edad y dice Sara, ¿cómo?
si ya pasó mi tiempo, ya pasó, ya estoy vieja, ya eso, nada. Y el Señor le dijo, vas a concebir. O que iba a quedar embarazada y ella se rió, ¿verdad? Y entonces, creerle a Él, creerle cuando aún las cosas están en contra del razonamiento de las circunstancias, cuando las cosas se levantan contra nosotros. ¿Por qué? Porque si Él es el creador de todo, si Él lo domina todo, entonces ¿por qué no creerle? ¿Por qué minimizar a nuestro Dios de que Él no va a poder hacer aquello que es imposible? Ahora, siempre entendiendo, ¿verdad?, cuál es la voluntad del Padre. Debemos de entenderlo porque en muchas ocasiones la respuesta va a ser no. ¿Por qué no? Porque nos puede traer un alejamiento de Él. Puede hacer que no tengamos la madurez para manejar algo. Pero principalmente yo estoy hablando del punto de creerle. ¿Por qué no creerle? Amén. Ahora, dentro de conocer a quién servimos, literal B, reconocer su autoridad. Eso es muy importante. No nos mandamos solos, no nos dominamos solos. Hay una ley que es su palabra y que está diseñada para que nos vaya bien, para que le obedezcamos. Dice 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, Dios es rey. El que sirve a Dios le conoce. El que sirve a Dios le cree. El que le sirve a Dios debe someterse a su autoridad. El que le sirve a Dios debe de dejar que Él gobierne su vida. Amén. Esto es muy importante porque hay un ejemplo que utilizamos mucho, ¿verdad? Ustedes saben. Ovejas y cabras. Hermano, ¿y cuánta gente? Y muchas veces la mayoría es cabra. Quiere hacer lo que ellos quieren. Hermano, las cabras son ingobernables. Las cabras se pueden comer cualquier cosa. La oveja no. La oveja es torpe. A la oveja hay que guiarla. Y muchos pueden decir, no, hermano, yo quisiera ser cabra porque son más astutas. No, es que no es así. La oveja puede seguir al pastor, la cabra no puede seguir al pastor. La oveja, si come algo que no es adecuado, se enferma. La cabra se puede comer cualquier cosa y no le pasa nada. Amén. Ahora, hemos visto el primer punto, que es conocer a quién servimos. Amén. El segundo punto es la impuesta, porque así es, la impuesta necesidad de servir a Dios. Cuando yo voy creciendo espiritualmente, hay una necesidad que me es impuesta. Es que yo no, hay algo que me motiva, que va. Y muchas veces queremos pelear contra Dios y es imposible pelear contra Dios. ¿Por qué? Oiga lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Déjeme ponerlo en otras palabras. Pues si sirvo a Dios, anunciar el evangelio, servir a Dios, pues si sirvo a Dios, si soy testimonio para mis amigos, mis vecinos, mis familias, no tengo por qué creerme más que los demás. Porque me es impuesto esta necesidad de mostrar al Padre. Y ay de mí si no soy un testimonio, una muestra para los demás. Entonces dice el apóstol Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Entonces, el servir a Dios se hace una necesidad para aquel que lo conoce.
le cree y le reconoce como autoridad. Fíjese que muchas veces, no sé si a usted tal vez alguna vez le ha pasado, uno quiere tirar la toalla en algún momento, ¿verdad? Pasó algo y uno dice, voy a dejar de servir. Y cuando ya le pasa a uno la calentura, la molestia y todo lo demás, y como decimos, ya estamos fríos por lo que haya pasado, nos damos cuenta de que estábamos equivocados, que después nos arrepentimos y después, ay hermano, mire, yo quisiera volver a servir. No, mire, discúlpeme, no podemos estar jugando, entonces yo le voy a se va a esperar un tiempo. Hermano, mire, estoy desesperado. Sí, claro. Fíjese que el servir es una oportunidad de demostrarle nuestro amor al Señor. Y esto lo vemos reflejado en aquella plática, en aquella conversación que tuvo el Señor Jesús con Pedro en Juan 21, 15 al 16. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Amén. Ahora, si nos damos cuenta, cuando vemos en Juan 21, déjeme buscarle algo. Ahora, aquí está. Hermanos, Juan 21 es cuando el Señor ya había resucitado. Y cuando Pedro negó al Señor es en el 18:15. Amén. Entonces, el Señor ya resucitado, fíjese que le mostró una vez más amor a Pedro. Pedro se había equivocado, pero Pedro se arrepintió. Pedro se arrepintió, a diferencia de Judas. Pedro se arrepintió. Fíjese que el Señor no vino y dijo, Pedro, tú eres un traidor, entonces ya no te voy a tomar en cuenta. No. Ya resucitado, ya después que él había entendido, ¿verdad? Que había una necesidad en él impuesta, porque el Señor conocía a Pedro, lo había escogido, por algo lo había escogido. Así como a cada uno de nosotros el Señor nos ha escogido para servir. Y entonces le dice, hijo de, ¿me amas más que estos? Porque ¿cuáles eran las palabras que había dicho Pedro? Pedro había dicho, Señor, yo te amo más que cualquier otro, ¿verdad? Y Pedro era sincero, es que no podemos decir que Pedro, que después se convierte en el apóstol Pedro, ¿verdad? Una bendición, un aprendizaje de la vida de él, pero en este momento Pedro, anteriormente, él siendo sincero, pero efusivamente, ¿verdad? Pero había sinceridad. Entonces, como sabía que había una necesidad en Pedro por compartir, por servir, por predicar su evangelio, mire qué bonitas las palabras. ¿Me amas más que estos? ¿Lo sigues manteniendo? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya con otra manera, ya no menospreciando a nadie, sino que sí, Señor, yo todavía me considero que te amo más que los demás. Y eso no quería decir que Pedro era mejor que los demás. Para Pedro, en él era tanto la necesidad de servir al Señor, pero era tanto su amor que le tenía, que él sentía que le amaba más que los demás. Tal vez Pedro dice, Señor, tú sabes que yo te amo más que todos estos, aunque no soy mejor, aunque no me considero perfecto. Y viene la segunda vez y le dice, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Mire,
esa necesidad impuesta en el caso de Pedro, en el apóstol Pedro, por servirle al Señor. Ahora, dentro de este segundo punto, el literal A, podemos poner ¿qué nos motiva a servir? Porque ahora debemos de entender ¿qué nos motiva a servir? Filipenses 1:17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué nos motiva a servir? El amor. ¿Qué fue lo que le preguntó el Señor a Pedro? ¿Tienes amor por mí? Entonces, eso, si amamos al Señor, es la motivación suficiente. No por las bendiciones que voy a alcanzar, porque mucha gente sirve pensando en que Dios los va a bendecir, pero sirven sin amor. Y si no, recordémonos allá en el mensaje a las iglesias, a las iglesias de Éfeso. En Apocalipsis 2 dice, yo conozco tus obras, estoy en Apocalipsis 2:2, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire qué importante es esto. ¿Qué me motiva a mí a servir? ¿Qué lo motiva a usted? La única motivación que nosotros debemos de tener es el amor hacia el Señor. Entonces, el que sirve debe de analizar cuáles son sus intenciones. Recuerde que las intenciones solo las conoce el Señor. Nadie puede conocer las intenciones de los demás. Nadie. Porque una cosa es lo que yo muestro y la otra es la intención con que lo hago. La intención nadie lo ve. Yo me puedo comportar como la mejor persona. Yo puedo estar aquí cada día predicando. Pero al final mi intención es, es que Dios me bendice. Entonces voy a seguir aquí porque Dios me bendice. No, entonces primero analicemos cuáles son nuestras intenciones. El apóstol Pablo dice que unos predican a Cristo por envidia y contienda y otros por ganancia. Eso lo dice Filipenses 1. Ahí estamos en lo mismo, pero versículos 15 y 16 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, por ver quién tiene la iglesia más grande, quién tiene el mejor grupo, quién tiene el mejor número de seguidores, quién hace mejor TikToks, quién aparece en mayor reproducciones en YouTube, quién tiene mejor menciones, los reels, porque lastimosamente de eso se ha inundado la iglesia hoy. Las iglesias están más preocupadas por hacer un reel, por tener una cuenta en TikTok, por hacer una gracia, que predicar el evangelio, por poner un eslogan, por poner una publicidad que sea llamativa, que no es que yo soy mejor, que aquí este lugar es mejor que cualquiera, aquí tenemos esto y ustedes no tienen lo demás, nosotros tenemos la llenura. Hermanos, muchas veces no es con algo que empezamos, sino que con el tiempo hemos perdido, hemos cambiado y eso debemos de analizar. Entonces, ¿cuáles son nuestras intenciones? Oiga, dice... sigo, Filipenses 1:15, pero otros de buena voluntad. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces lo único que debe motivarnos es servir. Lo único que debe motivarnos para servir al Señor es el amor que le tenemos a Él. ¿Por qué? Porque fíjese que el amor genera gratitud. Como Él me salvó, estoy agradecido. Como Él me salvó, lo amo. Y ese amor genera gratitud. Estoy agradecido y la gratitud nos impulsa al servicio, a no desmayar. Entonces, ese fue el subpunto que nos motiva a servir. Y ahora el subpunto B es la oportunidad de servir. Entonces, Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, la oportunidad de servir. Dios es quien da las oportunidades, hermanos. Pero para que den esas oportunidades debemos de cambiar.
debemos de cumplir su palabra. Entonces, el que sirve debe reconocer que su compromiso es con Dios y no con el hombre. Mira, hermano, hoy ya no voy a llegar este domingo, hoy no voy a estar con ustedes, hoy no voy a llegar a la iglesia. No, mire, no se preocupe, el compromiso es con Dios. Entonces, a Él será a quien usted y yo le vamos a rendir cuentas de nuestro labor. Nada más. Solo la obra realizada por el Espíritu va a tener recompensa. La obra realizada por la carne, no. 1 Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Subpunto C, el recurso para servir. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Amén. Entonces, en fuerza humana no podemos hacer la obra de Dios, solo en el poder de su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos proporcionará todos los recursos que podamos necesitar. No es, miren hermanos, no es nuestra capacidad intelectual, porque muchas veces nuestra capacidad intelectual no permite que hagamos la obra de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos va a proporcionar muchas veces humildad para poder someternos a alguien que muchas veces llegamos a creer que algunos no están capacitados, porque lo estamos viendo de una manera humana, mas no espiritual. Y muchas veces yo puedo tener un intelecto muy grande y este intelecto muy grande me hace ver a los demás menos porque no tienen la capacidad. Pero el Espíritu me hace entender de que esa capacidad no me sirve si no me someto a la autoridad. Entonces el Espíritu Santo da los recursos para servir, como también las habilidades. Porque cuánta gente nunca ha tocado un instrumento, nunca ha cantado, nunca ha hecho tal vez algo que se desarrolle y en un tiempo corto aprendió algo, hizo algo, entonces Él es el que da. Ahora, debemos de entender algo y como su punto D, ante todo esto se puede levantar oposición. Amén. Tanto nuestra como externa. Entonces el subpunto D es la oposición. 2 Timoteo 4:15. Oiga lo que dice Pablo a Timoteo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En este caso era alguien que se oponía, pero muchas veces también somos nosotros internamente. Entonces, el que sirve encontrará la oposición del enemigo. La tuvo Moisés, Nehemías, Esdras, David, que se enfrentaron a la oposición del enemigo y salieron victoriosos. Entonces, hemos visto como primer punto general a quién servimos, ¿verdad? Perdón, conocer a quién servimos. 2, la impuesta necesidad de servir. Y literal 3, el objetivo de nuestro trabajo. Todo lo que hacemos tiene que tener un objetivo. Ahora, como literal A, el objetivo de nuestro trabajo debe ser mostrar nuestra obediencia. Usted puede ser muy capacitado, pero si no se puede someter a su líder, al pastor, a aquel que el pastor ha designado para algo, porque muchas veces nos piden la ayuda, pero dicen, miren hermanos, hoy se va a encargar el hermano fulano y tal vez no es líder, pero tal vez por algo el pastor lo designó como el encargado. Y yo puedo venir y decir, no, pero es que yo soy líder y ¿por qué yo me tengo que...? No. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo primero es mostrar nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque si no hay obediencia, hermanos, no hay orden. Si no hay sujeción en nuestras vidas, vamos a hacer un problema. Entonces, mostrar nuestra obediencia. Romanos 16, versículos 10 y 11. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Ok? 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado.
La desobediencia es pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos para el pecado, pero vivos para hacer la voluntad del Señor. Entonces, nuestra obediencia debe ser notoria y mostrarse en todo. El que obedece será respaldado por Dios. Amén. Literal B, ser llenos del Espíritu. Esto lo hemos enseñado en las anteriores enseñanzas, pero el cristiano lleno del Espíritu se dejará guiar y enseñar por el Espíritu. Literal C, tener la vivencia de un Cristo resucitado. Dice 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando dice aquí tener la vivencia de un Cristo resucitado, es porque creí en Él y ahora sé que lo tengo en mi corazón. Y ahora ha habido un cambio, no solo en mi forma de actuar, sino que principalmente mi forma de pensar. Y esa forma de pensar me ha llevado a actuar de otra manera. Entonces, sirviendo al nombre, que es sobre todo nombre, nos dará la realidad de que Él vive, que se muestre en nosotros que Él vive. Veremos su mano extendida haciendo maravillas en nosotros, haciendo cosas, haciendo cambios. Tenemos que tener esa experiencia. Porque la palabra, decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese poder de este Cristo resucitado ahora en mí es una vivencia. Entonces, todo esto se debe dar mientras le servimos, mientras proclamamos su mensaje. Y como literal de este tercer punto, debemos servir esperando su regreso. Servirle al Señor no tiene fecha de renuncia. Amén. Servirle al Señor no tiene fecha de renuncia. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Debemos servir esperando su regreso. Debemos de estar siempre en el caminar fieles. Debemos de esperar al Señor consagrándonos y estando activos en el servicio. No debemos de estar de brazos cruzados, trabajando mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie lo podrá hacer. Amén. Esto está en Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Hoy que usted tiene fuerza y capacidad, tiempo y recursos, sírvale al Señor. Porque puede llegar un momento en el cual usted pierda eso y ahí va a querer servir al Señor. Entonces, hay que entender esto. Y para terminar, quiero dejarle dos conclusiones. Es indispensable para el que sirve creer y reconocer la autoridad de Dios. Si usted no cree y no reconoce autoridad, mejor no sirva porque es un problema. Pero al final es un mandato servir. Entonces usted debe de creer y debe de reconocer autoridad. Porque contra Dios no vamos a poder. Y debemos aprovechar el ministerio del Espíritu para realizar un efectivo servicio. Amén. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo, entonces aprovechemos eso para servirle con todo a nuestro Dios. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Gracias porque nos permites una vez más o nuevamente un día miércoles poder seguir compartiendo, enseñando de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.